Buenas tardes, profesora. El mini proyecto realizado tiene como título Análisis para el desarrollo de los proyectos del fracking en Colombia. Eh, es un problema, un conflicto muy arraigado que se viene presentando hace varios años, tanto en Colombia como a nivel mundial. Entonces, para empezar, primero se debe entrar en el tema definiendo lo que es el fracking. El fracking o fracturamiento hidráulico o estimulación hidráulica es una técnica que se utiliza para extraer petróleo o gas, un tipo de hidrocarburo no convencional presente en el subsuelo desde capas de roca sedimentaria muy profundas, casi que mayores de 2000 metros de profundidad, en donde todos estos productos se encuentran confinados y no es posible obtenerlos por un método convencional, que es un método de pozos. Entonces, realizadas estas perforaciones, se procede a inyectar agua a alta presión mezclada con unos productos químicos como son el metanol, benceno, tolueno, entre otros, los cuales poseen alta toxicidad y peligrosidad para los seres vivos y en especial para nosotros los humanos. El agua a presión inyectada impulsa hacia el exterior el gas o el petróleo confinado y permite su extracción. Entonces, ¿de qué forma afecta el fracking al medio ambiente? Esta técnica emplea diversas sustancias que pueden representar peligros para la salud humana y el ambiente, como riesgos de explosión, contaminación de acuíferos, generación de sequías en fuentes de agua, rupturas de las capas de suelos subterráneas, dificultades en las áreas de ganadería, agricultura y también de turismo, además de que afecta directamente la calidad de vida de los habitantes de la zona donde se practique. Por estos motivos se ha generado una discusión muy amplia acerca de la práctica de este proceso en territorio colombiano. Colombia tiene un potencial muy importante de hidrocarburos en yacimientos de roca. Por eso es que las grandes industrias a nivel mundial quieren venir a hacer esta práctica en nuestro territorio. Entonces, a partir de allí, el Estado tiene como el reto de decidir sobre su aprovechamiento o no, sobre su práctica, sobre su prohibición. Muchos autores afirman que se puede hacer este tipo de procedimientos de forma segura y responsable con el medio ambiente, como otros autores afirman que la práctica es totalmente desastrosa para un ecosistema. Desde el punto de vista de resolución de conflictos, de los derechos humanos, vemos cómo se están violentando muchos derechos en las comunidades donde se realiza esta práctica, ya que se está violentando el derecho a una vivienda digna, a la salud, a un trabajo digno, ya que en la mayoría de territorios donde se ejerce esta práctica se destruye totalmente el ecosistema y se perjudica la salud notoriamente de las personas que viven a su alrededor. Es por eso que hay mucha desconfianza de las comunidades por los efectos negativos no compensados de las actividades de estas grandes petroleras. También hay mucha falta de información desde las entidades gubernamentales de las actividades y riesgos asociados a esta actividad. Hay falta de cumplimiento de la normatividad, falta de capacidad de las instituciones públicas responsables de la gestión de estos territorios sostenibles, y en general hay un incumplimiento de la normatividad ambiental y falta de capacidad de las entidades públicas como responsables de la implementación de llevar control y ejercer esa normatividad que está
expuesta hasta el año 2021. Nosotros desde el área de ingeniería, específicamente ingeniería industrial, se nos presenta con mucha frecuencia la evaluación y la formulación de proyectos de este tipo. Entonces, primero que todo, lo que debemos de hacer es analizar este tipo de proyectos en dos componentes principales, que es el componente social y el componente ambiental. Entonces vemos como en el componente social se evidencia que en el estudio de la participación de las comunidades es nula en la verificación de las condiciones previas al licenciamiento ambiental y puesta en marcha de los proyectos que se quieren hacer en lo que es la exploración. Solo se contemplan como la participación de las comunidades después de otorgar la licencia ambiental. Y sumado a esto, en ningún momento se determina qué se hará con los terrenos que tengan propietarios en las áreas que serán objeto de las pruebas de este proyecto. Entonces, en materia de salud, los decretos ambientales establecen que la línea base general se realizará por parte de la Secretaría de Salud de cada municipio. Sin embargo, vemos que estas secretarías no hacen presencia en el área y no se realizan actividades de acompañamiento en la gestión de estos proyectos. También vemos que los municipios donde se desarrollarán este tipo de proyectos son territorios con pocos recursos, los cuales cuentan con información mínima que no permitirá tomar decisiones coherentes a largo plazo. Desde el punto de vista del componente ambiental, vemos que no se considera el tiempo de reacción de los ecosistemas, los impactos de larga duración y tampoco las medidas que se tomarán durante la implementación respecto a temas de protección de la biodiversidad y de aguas superficiales y subterráneas. Entonces vemos cómo se viola de igual forma el principio de orden económico, en especial para actividades de la industria extractiva, por la gran cantidad de externalidades que produce, y además sumado al anterior, tampoco es como clara la actuación de las autoridades ambientales regionales, puesto que el decreto que hay vigente solo limita su participación a la presentación de los resultados ante la comunidad dentro del área de influencia. El objetivo principal de exponer este problema es cerrar como la brecha de desinformación en relación al desarrollo de la actividad del fracturamiento hidráulico en el país, entregándole a ustedes como los argumentos científicos para que se debata la idea de la realización o no de la actividad, para que desde el punto de vista del sujeto político empecemos a analizar si este tipo de actividad hace un bien o hace un mal en nuestra región. Empecemos a indagar, a preguntar en qué tipo de regiones se está realizando estos proyectos, por qué, bajo qué decretos ambientales, si lo están haciendo de manera legal o no. Entonces es como para que cada uno de nosotros reflexionemos y nos convertamos en esa voz de esperanza y de aliento para muchas personas que no tienen la forma de hablar ni de expresar sus inconformidades. Por eso es que desde la academia se busca formar ingenieros íntegros que busquen siempre impulsar la cultura del autocuidado y cuidado del otro, de los bienes de la naturaleza, bajo ese principio de bioética universal, además de fomentar en la comunidad universitaria el ser críticos en el momento de identificar y evaluar los problemas ambientales y una posible solución que conlleven buenas prácticas de sostenibilidad, prevención y resiliencia. Y a manera de conclusión final se puede decir que al momento de ejercer nuestra profesión como ingenieros, evaluar un proyecto petrolero o minero
donde se utilice el fracking, debemos de tener en cuenta lo previsto anteriormente y antes de dejarnos llevar por una buena remuneración económica, ejerzamos nuestra condición de sujetos políticos para alzar la voz entre la multitud y defender la biodiversidad de nuestro país. Muchas gracias.